El Evangelio para este domingo 22 de octubre del 2023 está escrito en el Evangelio según San Mateo 22, comenzando en el verso 15. Dice así: el Evangelio del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces fueron los fariseos y deliberaron entre sí cómo atraparle, sorprendiéndole en alguna palabra. Y le enviaron a sus discípulos junto con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que tú eres veraz, que enseñas el camino de Dios con verdad, pues no buscas el favor de nadie, porque eres imparcial. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar impuestos al César o no? Pero Jesús, conociendo su malicia, dijo: ¿por qué me ponéis a prueba, hipócritas? Mostradme la moneda que se usa para pagar ese impuesto. Y le trajeron un denario. Y él les dijo: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Y ellos dijeron: de César. Entonces él le dijo: pues dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto, se maravillaron y dejándole se fueron. Hasta aquí el Evangelio para esta ocasión. Alabanza sea a ti, oh Señor. Gracia y paz de Dios y de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. El pastor Phil Larson, escribiendo para el Seminario Luterano de Minnesota, resalta la importancia de tener conciencia de lo que implica el nombre de la iglesia. En este caso, él, utilizando el nombre de la iglesia evangélica luterana, dice en América. Ese en América él lo resalta porque dice que si fuera de América, pues entonces como que la iglesia le pertenecería a las Américas o a América. Y entonces pues también dice: tampoco decimos que es iglesia evangélica luterana bajo América, o ni por encima de América, si lo pudiéramos decir así. Es decir, ¿verdad? Con decir de América, eso es correcto. Ahora, no están bajo, ni sobre, ni tampoco pertenecemos a América. Porque en realidad la pertenencia de la iglesia, ¿a quién se la debemos? A Dios. La iglesia pertenece a Dios. Dios es el creador. La iglesia ha sido creada, formada por esa gracia salvadora, por ese amor redentor de Dios, por esa comunión en Jesucristo, por la comunión del Espíritu Santo, por su palabra, por que nos hace comunidad de fe, por el bautismo, que somos llamados hijos de Dios, somos adoptados como hijos de Dios, entramos al pueblo de Dios aquí en la tierra. Así que ese en es importante, no de, ni bajo, ni sobre. Así que en ese mismo sentido, aunque uno debe ver a nuestros prójimos de la misma manera que podemos mirar a todo el mundo. Los miramos en el amor de Dios, pero no porque nosotros tengamos la fe para con Dios y miremos a la gente en el amor de Dios, debemos de actuar como si estuviéramos por encima de ellos, porque ellos quizás pensemos que no crean o en verdad no crean en Dios. Debemos de amar a nuestros prójimos tal y como somos, porque porque son nuestros prójimos. Es nuestro prójimo. Dios nos llamó a amar a nuestros prójimos. Así que no estamos por encima ni por debajo. Eso no quiere decir que uno no comparta la fe para con Dios como el Creador, que uno no comparta la fe para con Dios como el Padre espiritual o el Hijo, el Redentor o el Espíritu Santificador, ¿verdad? Así que uno puede compartir eso, ¿verdad?
Pero uno no va a estar mirando al prójimo por encima del hombro o como si fuera menos que uno. Uno simplemente lo mira en el amor de Dios. Y ante Dios, todos somos iguales a los ojos de Dios. Cualquier color, negra, como cantaba aquel corito, todos son iguales a los ojos de Dios. Dije negra, amarilla, roja, blanca, sea tu piel. Todos somos iguales a los ojos de Dios, ¿verdad? Él nos ama, Él creó a toda la humanidad. Así que pues es por la gracia que Dios nos ha reclamado en Cristo por medio del bautismo, y es en esa misma gracia que somos marcados por la cruz de Cristo, que nos sigue invitando a participar de su presencia real. Cuando, por ejemplo, participamos en la mesa de comunión, Él está con nosotros, y así lo ha prometido en el Evangelio. Estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es nuestro pan de vida, es la copa de salvación. Cuando participamos en la mesa, es una mesa de perdón, de reconciliación, de paz, de fortaleza espiritual. Pero la misión no termina allá adentro de la iglesia, o no se queda allá en la iglesia. La misión continúa, y al final del servicio decimos: vayan en paz, sirvan con gozo al Señor. Así que en el mundo, en las Américas, en la comunidad, donde quiera que estamos llamados a llevar esa paz de Dios, a compartir el gozo de la buena noticia de Dios, sin creernos ser los mejores, simplemente amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos, o amando a nuestro prójimo como Dios nos ha amado a nosotros, ¿verdad? Dando la vida de su Hijo Jesucristo por nosotros. Pues entreguemos nuestra vida por causa del Evangelio, como dijo Jesús, ¿verdad? El que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y seguimos ese camino de la justicia, de la paz, del reino de los cielos. Y dice Larson que nosotros como personas dentro en el mundo, pues tenemos que los mismos privilegios y las mismas responsabilidades que todos los demás. Ahora bien, pues, pero eso no quiere decir que uno no vaya a dentro de las responsabilidades y los privilegios, uno poder compartir de buena fe lo que entendemos es esa buena noticia en medio de la vida terrenal, de lo cotidiano, de la vida social, de la vida política y gubernamental. Estamos llamados a levantar ese estandarte de la cruz, si le queremos llamar de esa manera, y proclamar ese amor, enseñar, procurar, poner en acción las bienaventuranzas de ese reino. ¿Cómo? Haciendo misericordia, buscando haciendo justicia, y que se haga la justicia, e intercediendo por esa justicia, y también por la paz, procurar esa paz, precisamente en estos momentos en que hay guerra, ¿verdad? Y está la de Ucrania y Rusia, y está la de Israel y Hamas, ¿verdad? Pero se están afectando los palestinos. No todos los palestinos son Hamas, ¿verdad? Hay muchísimos más palestinos que los que están en Hamas, ¿verdad? ¿Y por qué ellos tendrán que pagar? ¿Por qué ellos tendrán que morir? Pues, y entonces en ese sentido, pues la guerra nunca va a traer la paz. Y como cristianos debemos en el mundo y en la iglesia de Cristo, ¿verdad? Y en todo lugar, ¿verdad? Pues debemos procurar esa hermandad, esa solidaridad, esa búsqueda de esa paz, reconciliándonos y haciendo justicia. El evangelio de los fariseos, en el evangelio vemos que los fariseos y los herodianos, pues ellos se ponen de acuerdo para atrapar a Jesús, ¿verdad? Los fariseos y los herodianos no se llevaban. Eran diferentes. Los fariseos se creían, según los comentaristas, se creían los santitos, se creían estar por encima de los demás, y en verdad ellos oraban, y en verdad ellos leían mucho las escrituras, y en verdad ellos tenían sus maestros, y en verdad ellos querían llevar esa religiosidad de los ayunos, de los diezmos, de todo, ¿verdad? Pero el problema de ellos era que ellos se creían que ya tenían la santidad gana, y miraban los demás
como decíamos ahorita, por encima del hombro. Y todo el que no hiciera las cosas como ellos le hicieran, pues ellos estaban condenados o no eran puros, o pues, se creían que ellos podían juzgar a la gente, ¿verdad? De esa manera, y se creían ya tener el cielo gano, como dicen por ahí, ¿verdad? Y los herodianos, pues, eran judíos también, igual que los fariseos, pero los herodianos eran como que los de la clase élite, ¿verdad? Y como dentro de Israel estaba gobernando ¿quién? El Imperio Romano, pues los herodianos estaban ahí al ladito, querían estar al ladito, querían mantenerse en sus posiciones, ¿verdad? Y pues buscaban la manera de cómo ganarse el favor del imperio, ¿verdad? Y entonces, pues ahí está la cosa difícil. Los dos no se llevaban entre sí, pero se pusieron entre sí, porque Jesús estaba entonces teniendo ahí su palabra, y era de reconocimiento en el pueblo, sus actos sanadores, su proclamación del reino, su proclamación de la paz, de la misericordia. Y esa es una de las cosas que él acusaba a Jesús a los fariseos, de no tener misericordia, ¿verdad? Y los herodianos, pues, de acomodarse al sistema o querer mantenerse ahí, ¿verdad?, en el sistema. Y pues de esa manera, pues, esos dos grupos pues se ponen ahora de acuerdo para tratar de entrampar a Jesús, ¿verdad?, o atrapar a Jesús, ¿verdad? Con alguna palabra que él dijera que pudiera entonces aprovecharse ellos y hacerlo caer o acusarlo, ¿verdad? Si Jesús contestaba que no era lícito pagar el impuesto a Roma, entonces hubiera coincidido con los celotes, y entonces quizás los fariseos y los herodianos decían, bueno, mira, este es un celote, que los celotes eran como si fueran los revolucionarios, los que estaban dispuestos a tomar las armas para pelear contra el imperio romano. Así que pues si Jesús decía, bueno, no es lícito pagarle impuestos al César, pues este es un celote, este está contrario al sistema romano, y ahí pues se llevaban a Jesús por medio, ¿verdad? Como dicen por ahí en el campo, ¿verdad? Le daban picota, ¿verdad? Más rápido, ¿no? Por el contrario, si Jesús decía que sí, que era lícito pagar tributo al César, entonces hubiera sido acusado de estar aliado con la lealtad a Roma, ¿verdad? Y tener esa lealtad y estar en contra de lo que los fariseos interpretaban como la ley judía, ¿verdad? Tanto que hablan de él está a favor de que se paguen impuestos al imperio romano, ¿verdad? Hubieran buscado la manera de ponerlo en contra del pueblo que estaba ahora alrededor de Jesús, ¿verdad? Conociéndolo, estaban entonces siguiendo a Jesús. Los herodianos eran como, ¿verdad?, como les dije ahorita, o pues querían estar al lado del poder, y eran lo que hoy sería, qué cosa, ¿verdad?, que estas cosas que están escritas aquí se pueden ver también en el día de hoy, porque hoy le dirían un herodiano que es un soplapote, o que es un achichincle, o que es un alzacola, o un poquito fuerte, pero que es un lambeojo, o que es un vendido, o que es traidor, ¿verdad? Y pues es decir, formaban parte de esa élite judía que respaldaba a ojos cerrados a los romanos con tal de que ellos le devolvieran algún favor o ganarse un favor de parte de ellos, y ellos mantenerse ahí, ¿verdad?, en una élite ahí, ¿verdad? Los fariseos pues entonces buscaban el favor de la ley judía, y por otro lado querían pues que Jesús dijera algo para poder atraparlo, como hemos dicho anteriormente, ¿verdad? Y buscaban algo para desprestigiarle, para difamarle ante el pueblo o ante los romanos, ¿verdad? Pero los dos no cumplen lo que querían hacer, ¿verdad? Más Jesús les enfrenta y diciéndole, pues, ustedes están hablando muchas palabras bonitas de mí, pero ustedes son unos hipócritas, ¿verdad? Wow, fuerte de parte de Jesús para ellos, ¿verdad?
y le pide que le enseñe, pues miren, enséñeme una moneda del tributo. Y entonces él también le pregunta, ¿y de quién es la imagen que está inscrita en esa moneda? Y son ellos los que le contestan, del César. Entonces pues él dice, den a Dios, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Jesús no necesariamente evade, aunque en verdad no contesta con firmeza esa pregunta de que si era legal o no, sino más bien él eleva el discurso y lo pone en uno profético. Es decir, es posible que el dinero que la gente pagase por impuestos podría ser mal utilizado por el César o por quienes estuvieran en el gobierno de turno del momento, ¿verdad? Cuando uno paga impuestos en el día de hoy también podría ser similar, ¿verdad? Uno puede pagar impuestos y a lo mejor el gobierno o el César de turno no lo administre bien, sea un corrupto o sea alguien que haga injusticia, un gobierno que haga injusticia, o maltratador, o opresivo, o negligente, o violento, o militarista, como hay el montón de gobiernos hoy día, o guerreros también, ¿verdad? En el mundo eso es lo que está imperando y no debe ser. Eso es contrario al propósito de Dios. De hecho, en estos días hay gente que están diciendo, con los impuestos que uno paga al gobierno van a pagar la guerra esa, y están pagando las otras guerras, ¿verdad? Así que son argumentos que son interesantes escucharlos, ¿verdad? Así que el pagar impuestos puede que uno que no se utilice bien, pero entonces el elevar el discurso profético es el que nos hace estar reflejar lo que Dios quiere de nosotros, o más aún que reflejar la imagen de Dios, ¿verdad? Porque no sería un momento entonces de que cuando uno exigir, ¿verdad?, que los dineros que tenga el César de turno o los gobiernos de turno, ¿verdad?, sean para realmente los servicios públicos, sean para lo necesario socialmente, sean para proveer equilibrios, proveer balances equitativos, a proveer equidad. Y proveer maneras de que otras personas que en sus limitaciones o en sus situaciones particulares no pueden, ¿verdad?, ser funcionales como normalmente podrían hacerlo, ¿verdad? O no tienen lo suficiente, o se quedan atrás, o son sometidos o son están, ¿verdad?, necesitan algo para sostenerse, quiero decir, o compensar la seguridad que a lo mejor no tienen, o la salud que no pueden sostener, ¿verdad?, ayudarles en todos esos procesos que redunden en un bienestar y calidad de vida. No es eso lo que quiere Dios de nosotros, el bienestar y la calidad de vida. Así que pues eso es lo que debe estar haciendo la iglesia en el mundo, en las Américas, en Puerto Rico, en todos lugares en donde esté, ¿verdad? Reclamarle a esos gobiernos que utilicen los dineros que les allegan para hacer justicia, para hacer misericordia, para buscar la paz y la seguridad y la salud de todo ser humano, ¿verdad? Aquellos que no tienen acceso, darle acceso. A aquellos que tienen condiciones especiales, darle su oportunidad. A aquellos que están pasando por alguna disfunción o alguna crisis o alguna descompensación biológica, física, o alguna situación psicosocial, pues ayudarle, acompañarle, a sanarles, ¿verdad?, restaurarles. Aquellos que están acaban de pasar por algún accidente o algún incidente, ¿verdad?, que hayan tenido pérdidas o que no pueden de momento responder a esa producción de la vida diaria, o ese compartir de responsabilidades con otros. Pues mira, ayudarle a estas personas, las víctimas de desastres, las víctimas de desplazamiento, ahora las víctimas de la guerra, ¿verdad? Ahora no debería haber incluso guerra, pero si hay guerra, pues cómo nosotros velar por
por los niños, por las mujeres, por la gente que no son militares y que mueren, ¿verdad? En ese sentido. Así que pues entonces uno, o los que no tienen, ahora mismo los que no tienen agua, los que no tienen luz, los niños, niñas, mujeres, enfermos, que están muriendo, ¿verdad? Por la situación de que no hay ni electricidad, ni medicina en los hospitales, ¿verdad? Están trabajando por venganza, y lo que recibieron fue atroz, pero están muriendo más las personas por las atrocidades también que cometen los ejércitos, ¿verdad? Las explosiones, las matanzas, ¿verdad? Y todas estas cosas. Así que uno debe pensar, esto es elevar el discurso a algo profético. Es mucho más allá que algo legal de que si pagar impuestos o no. Jesús lo eleva donde tiene que estar, ¿verdad? A cómo nosotros reflejar la imagen y semejanza de Dios con la que Él nos creó, que por causa del pecado se distorsionó, y que la gracia de salvadora de Dios en Cristo y del amor redentor de Dios, ¿verdad? De ese Dios que nos creó y que nos quiere reconciliar. Pues de ese Dios que nos quiere devolver y en Cristo y con la comunión de su Espíritu Santo nos devuelve a nosotros esa imagen y semejanza, ¿verdad? Y cómo nosotros compartir eso con el resto del mundo, ¿verdad? Esa es la imagen que debemos estar pendientes, no de la del César, sino la imagen de Dios. Estaremos reflejando esa imagen de Dios. Así que no es por lo tanto lo legal o lo injusto de pagar o pagar o no pagar impuestos, ¿verdad? Legalmente, ¿verdad? Sino es más que seamos esos creyentes que estamos llamados a no ser indiferentes al pecado, a la injusticia, a la maldad, a la corrupción, a la mala mayordomía de los recursos, a las faltas de respeto, a la falta de valoración de la vida de todo ser humano, ¿verdad? Que administremos bien esta casa común de esta tierra, de todo el ambiente, de la flora, la fauna que Dios nos ha dado, y que cuidar bien de esta creación, ¿verdad? Que Dios nos ha dado. Para dar a Dios lo que es de Dios, ¿verdad? Simplemente hay que reconocer, abrirse, no resistir esa gracia salvadora, ese amor redentor, para compartir su bondad, honrar su justicia por los propósitos que Dios tiene de liberación para todo ser humano y para la creación también. Los propósitos que Dios tiene para sanar, para dar vida, para verdaderamente poder ser fructífero, edificante, para la vida de todos y para todos, sin que se quede nadie, ¿verdad? Dios está dispuesto a hacer reflejar y sigue haciendo relucir su imagen y semejanza en ti, en mí, en todos nosotros. Somos sus hijos adoptivos, somos congregación, somos iglesia, somos comunidad, somos pueblo. No nos dejemos atrapar como querían atrapar a Jesús, ni tentar, ni cegar, ni engañar por el dinero, ni por la riqueza, ni por los poderes ambiciosos, ni por los intereses personales egoístas que a veces nosotros dejamos que fluyan. No nos dejemos atrapar por eso, resistamos todo eso. Debemos resistir todos esos falsos placeres que ven por ahí, que nos intentan tentar y hacernos caer. Debemos señalar, denunciar proféticamente la hipocresía, como lo hizo Jesús con los herodianos y con los fariseos que fueron de él, ¿verdad? Y denunciar las falsedades, los engaños, las mentiras, los deseos de venganza, hay que denunciarlos, como ahora, ¿verdad? El odio, por raza, por religión, por todos los tipos de odio, hay que denunciarlo, ¿verdad? Como un mal, como un pecado, ¿verdad? Las raíces de amargura hay que acabarlas, porque debemos amarnos los unos a los otros, debemos buscar ese perdón, esa reconciliación de Dios y de unos con los otros. Debemos detener esa violencia y esa guerra, sustituirla por ese amor, por esa misericordia,
por ese sentido solidario y fraternal entre todos los seres humanos. Hay tarea que hacer, mis hermanos, pero Dios está dispuesto a seguir haciendo crecer su imagen y semejanza en todos nosotros, hasta que llegue esa paz plena, esa salud integral, esa liberación de todo ser humano, y podamos vivir en esa reciprocidad de su amor, y vida en amor, vida eterna. Que así sea, y que la paz que sobrepuja todo entendimiento guarde vuestra mente y corazones en Cristo Jesús. Amén.